Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Lisa Kerner y tengo el gusto de haber sido invitada a, digamos, coordinar esta conversación que tiene de título Identidades en Foco. Esta actividad está organizada por la Agenda de Géneros del Instituto Nacional de la Música, un proyecto que nació en el año 2018, que nos viene reuniendo en distintas actividades y conversaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, la palabra identidad en Argentina, todas las que estamos acá sabemos que tiene un peso muy importante. El reclamo del derecho a la identidad, por un lado, por los distintos organismos de derechos humanos, en relación a la última dictadura cívico-eclesiástica militar, y más recientemente el derecho a la identidad, que es un reclamo de los colectivos LGBTIQ y no binaria, en general el derecho a la identidad, pero en particular a través de la ley de identidad de género en ese activismo para que esa ley exista y luego para que esa ley sea puesta en valor, esté vigente y se aplique. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con la conversación, con una pregunta que pensé para alargar, que tiene que ver justamente con la idea de identidad y cómo para ustedes este concepto de identidad impacta en lo que tiene que ver con el universo de la música. Así que quien quiera empezar. Eh, bueno, yo, obviamente lo identitario es algo que nos atraviesa en todas nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, pero en particular en lo que tiene que ver con el ámbito de la música y en todas las profesiones que circundan a la música, eh, nos afecta a todos y nos afecta de diferentes maneras. Desde lo personal, que trabajo tanto en el ámbito técnico de realización como productora musical o como técnica de sonido en vivo, pero también soy artista musical y música. eh, Obviamente me afectan en diferentes ámbitos, no de la misma manera, también por las particularidades identitarias de mi persona. En el ámbito técnico, de entrada es como que casi cualquier rubro técnico siempre ha estado vinculado identitariamente a una idea de masculinidad, entonces obviamente cualquier cosa que se salga un poco de lo masculino hace que se cuestione el conocimiento dentro del rubro. Y esto pasa hoy en día, pese a un montón de cambios que hubo, y se ve mismo en personas que por ahí son, no sé, mujeres cis, heterosexuales, blancas, por ahí deciden contratar a alguien para que les produzca el disco que sea una masculinidad, porque por ahí creen que eso es garantía de algo. O sea, se ve hoy en día, hay que romper un poco con eso. Inclusive también mismo en el ámbito técnico es muy común que las feminidades que trabajan por ahí en el rubro cuando están con otros pibes como que para encajar o por asimilación, a veces inconscientemente muestren ciertos rasgos que consideraríamos, atributos que consideraríamos naturalmente masculinos, pero que, bueno, solo los atribuimos de esa manera. Entonces, obviamente, me interpela lo identitario a la hora de trabajar en el rubro técnico, pero después lo que más me interesa remarcar es que en el ámbito artístico, por ahí algo que me pasa y que sí me parece mucho más interesante, ya que hablamos de identidades, es que por ahí a veces eh, hay ciertos atributos identitarios porque lo que nos compone identitariamente son un montón de cosas. A mí, si soy una feminidad, soy trans, que por ahí es lo primero que salta a la vista y lo que casi todo el mundo nota, pero también hay otros atributos que hacen a mi identidad, mis intereses, mi religión, mis ideas, que sea antiespecista, por ejemplo, y sea una ferviente militante del veganismo y del antiespecismo, pero no es algo que salta a la vista y por ahí como lo que salta a la vista es lo trans, lo que me pasa muchas veces como artista es que yo sé que mi arte se consumiría mucho más si yo hablara de eso. Y yo celebro a las personas que realmente hacen un activismo de sus luchas en su arte, me parece genial. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacerlo? Yo, de hecho, me alejé de eso, hago música instrumental y electrónica porque justamente... Como que hay una expectativa general de que si sos trans deberías hablar de temática trans, Exactamente. o si sos, no sé, afrodescendiente deberías hacer un discurso en relación a tu comunidad o como por ahí. Exactamente. Y por ahí eso a veces resta, no suma. O sea, resta porque por ahí, si no haces eso, por ahí no te dan ni bolilla y ahí es donde digamos, el no privilegio que tenemos la esencia de privilegio por no ser una persona normada,
no ser cis en mi caso, o no ser heterosexual, o no ser, o ser racializade, o ser disca, pesa. ¿Entendés? Por ahí, si le das relevancia a eso, y sobre todo cuando es una lucha que está en la agenda, te da mola. Pero si no estás en eso, bueno, entonces por ahí me parece que está bueno hablar de lo identitario cuestionando un poco qué es qué esperamos de ciertas identidades. Está buenísimo reconocer sus luchas, darles lugar a sus voces, pero por ahí no exigirles o no pretender que necesariamente tengan que ser activistas, que tengan que saberlo todo sobre ese tema o que tengan que necesariamente todo el tiempo estar enfatizando ese discurso sobre sus luchas. Y Anaí, ¿vos qué pensás? En relación a la enumeración que hiciste de las identidades en tensión, agregaría que hay un genocidio del que poco hablamos, que es el primer genocidio, y es el borramiento de las identidades de los pueblos originarios. Yo lo debo decir como música perteneciente al pueblo mapuche. Estoy agradecida de estar aquí con ustedes reunidas, hablando de estas cosas que nos afectan, pero que también nos empoderan. Lo que tiene que ver con el pueblo al que yo pertenezco, o por ahí la contribución que uno hace como música, es respecto al desilenciamiento, ¿no? Hay cantos que desconocemos, hay mucha música que desconocemos, hay mucha música latente que está oprimida. Para mí hay una responsabilidad estatal en que no sepamos que hay un primer genocidio que atenta contra las poblaciones originarias y que justifica el silencio del que somos hoy parte. Entonces, no me olvidaría en relación a debatir sobre las identidades de la música de los pueblos originarios, de las letras que hablan en otras lenguas y que, ¿por qué desconocemos, no? ¿De qué país hablamos si no conocemos las primeras identidades? Muchas gracias. Bueno, en mi caso, para agregar un poco más a lo que dijeron las compas, yo vengo de Neuquén, en un lugar, el Alto Valle, todavía sigue siendo muy omitivo, ¿no? En cuanto a la inclusión de otras trabajadoras del ambiente musical. Esto de les trans, les compas originarias, no pueden acceder tan libremente y tan fácilmente a los lugares culturales, ¿no? Se los silencia muchísimo, se nos silencia todavía muchísimo. Parece ser que, como decía recién Emma, que todavía falta tanto y se pone tanto el foco en que una persona, por ejemplo, en el activismo del veganismo, ¿no? Que sí o sí tenés que cumplir la expectativa de la otra, de leotre, para hacer tu música o para hacer tu trabajo, ¿no? Tenés que estar todo el tiempo como cumpliendo ese tipo de expectativas. Y sobre todo en el Alto Valle se ve muchísimo eso de que las compañeras, los compañeros no pueden hacer libremente su trabajo musical en el ámbito musical porque no hay todavía quizás una apertura a que brindarles esos espacios y no sacarlos, no sacarles de esos lugares, que son muy pocos y cada vez mucho más reducidos. Y me llevas ahora igual Sí. a la siguiente pregunta que está conectada con eso y con algo por ahí más coyuntural que tiene que ver con la situación específica de la pandemia. ¿Cómo encuentran la situación de la cultura y en particular del hacer música en la pandemia y ahora que, bueno, no sé, tal vez en este último tiempo o pensando en la vacuna o no sé qué, como si estuviéramos empezando a vivir un momento de reconstrucción o no, o qué les parece? Bueno, momento de reconstrucción, yo creo que hay un momento de reconstrucción. Lo que quizás me parece que está bueno preguntarnos en relación a todo esto que venimos hablando es reconstrucción, sí, pero ¿para quiénes? ¿Quiénes están pudiendo reconstruirse? Si analizamos un poco lo que pasó en el ámbito de la música durante la pandemia, obviamente se vio mermada la actividad, específicamente anulada cualquier tipo de forma de hacer música en vivo más que por canales de stream. Y esto representó
Primero, obviamente, una ausencia de trabajo para todas las personas que vivían de eso. Y digo vivían en pasado porque hubo un montón de personas que tuvieron que abandonar la actividad y dedicarse a otras cosas y que hoy en día todavía no han podido reinsertarse en el rubro porque todavía no están dadas las condiciones. Lo veo mucho en el ámbito técnico. Eh, Obviamente en el ámbito de lo que tiene que ver con la realización de eventos, de la producción, también eso está presente. Y también en los artistas porque, o sea, si bien existen los canales de stream, hay que entender que monetizar ese tipo de formas de hacer arte es algo que de la forma en la que está dado sistemáticamente hoy es para pocos. Es solamente para aquellos artistas, y no solo en la música, pero en general, que están ya como instaurados, ya tienen un determinado renombre. Porque Monetizar y acceder a esas herramientas sí, también, sí. ¿no? Me También iba a parece. encarar eso ahora. O sea, también encima la posibilidad de hacerlo en términos de realización, los recursos que requiere son más en términos de equipamiento y también requiere otras competencias técnicas. Entonces, obviamente es mucho más difícil de realizar porque necesitas tener plata básicamente para hacerlo, porque si no venías equipo, por más que tuvieras tus equipos para salir a tocar en vivo, de golpe no tenés equipos para streamear ni desde tu casa y alquilarlos es caro y de golpe no sabes manejarlos, tenés que conseguir a alguien que te asesore en eso o aprender, todo es una inversión. Y después, encima monetizarlos, como digo, si no tenés una determinada cantidad de vistas o estrategias de monetización que sirvan, no lo lográs. Encima, para colmo, los algoritmos de las formas en las que se distribuyen esas monetizaciones solamente, como te digo, les sirven a los que tienen mucho, no benefician para nada a los artistas independientes. Y en el rubro técnico, como te digo, directamente de la realización, mucha gente ni pudo volver a trabajar en eso porque obviamente requiere otro tipo de personal, requiere menos personal, y ni hablar que quienes hacen cosas de streaming desde forma independiente o chiquita desde sus hogares, no lo están pudiendo hacer. En relación a lo que decías de estas asimetrías económicas que plantea el sistema, yo me pienso como una música antisistema. Entonces pienso que la pandemia nos obligó a conectar nuevamente con la función de la música. En el caso de lo que nosotros conocemos como territorio mapuche, hay muchísimas abuelas silenciadas y uno como parte de ese pueblo sabe que canta para las personas que tiene alrededor. Entonces observo esta posibilidad de la pandemia, que es hacer conciertos pequeños que tengan función en el territorio que habito. Digo esto porque para nosotros el territorio es muy valioso y ese territorio no tiene sentido sin la palabra y esa palabra no tiene sentido sin el canto. Es el canto la otra parte del decir. Entonces, en este momento nos encontramos con la oportunidad de enfrentar a un sistema que nos silencia, pero que también nos silencia de muchas maneras, como decía, ¿no? ¿Por qué hay artistas que sí y otros que no? ¿Quién crea esas discrepancias? ¿Quién nos inculca que no somos todos iguales? El pueblo al que yo pertenezco establece una horizontalidad y una distribución del poder que es equitativa y que es importante para todos los que tenemos vida, personas o piedras. Entonces pienso que en este momento como una oportunidad para volver a crear esos pequeños círculos que no hablan de la masividad, pero que permiten sostener un mensaje. Pienso que si esto se hablara un poco más, o si tuviesen un poco más de noción aquellos gestores culturales, ¿no? O los espacios que brindan a la cultura, no se quedaran solamente con unas pocas personas quienes les cortan tickets y que generan sold outs en 3 horas, o aquellos artistas que son los más visibilizados, y por qué no también esta hegemonía, ¿no?, que hay en cuanto a los escenarios, a los principales escenarios. Y no se empieza a visibilizar, ¿no?, las mujeres originarias, las compas trans y otro tipo de géneros autopercibidos dentro de la cultura. Entonces, ¿qué nos queda?
seguimos como sosteniendo todo el tiempo a grupos minoritarios, ¿no? Y tejiéndonos en redes, que eso es muy importantísimo para poder seguir haciendo este tipo de gestiones y no quedar en la nada. Pero quienes tienen la posibilidad realmente de hacer este tipo de cosas un poco más masivas, que no se queden solamente con aquellas personas o con aquellos artistas de renombre, ¿no? Pienso también esto de que durante la pandemia hay muchos artistas que han podido producir sus pequeños discos, sus pequeños videoclips, todo totalmente a pulmón. Hay muchos espacios autogestivos, culturales, que se han cerrado porque no tienen ningún sustento económico, y esto es lo que hablaban también un poco de la monetización, ¿no? En qué lugar quedamos como trabajadores y trabajadoras de la música. La precarización que hay, sobre todo más aún en este contexto tan hostil. Y de la única manera que podemos reconstruirnos es esto, tejiéndonos entre redes de transfeminismo, ¿no? Y entre colectivas, entre agrupaciones, que si bien cada uno de los lugares son totalmente diferentes, porque cada lugar tiene su diferente problemática, ¿no? En el ambiente musical, es muy necesario que podamos seguirnos agrupando de la manera que sea. Sí, yo por ahí, como para unir un poquito todo, pienso que por ahí un poco lo que trajo la pandemia fue como que ha puesto de relieve esto que vos decís de la precarización por un lado, pero por otro lado también el darnos cuenta de que, una vez más, por ahí no es darnos cuenta, pero es como enfatizar que la salida es colectiva, ¿no? Y que una no se salva sola, y que es eso, es colectivizando, es encontrándonos a pensar también nuevas estrategias. Y en este sentido también preguntarles si creen que es a través del feminismo o del transfeminismo que pudieran surgir algunas lógicas de construcción colectiva nuevas, ¿no? Si les parece que tienen cierta fe, esperanza, no sé, la palabra que sea, como que transmite esa sensación de que sí se puede, pasará. Bueno, me parece que la esperanza es lo último que se pierde. No hay que perder, creo, la esperanza de que sí se puede mejorar la situación. No son nuevos algunos de los planteos que trae el transfeminismo. Me gusta en este sentido conectar con lo que decían ahí de cómo ya en otras culturas borradas e invisibilizadas por quienes hicieron la historia a propósito, porque justamente proponían otra cosa, había salidas de construcción horizontales o que planteaban diferencias en otros sentidos, que es un poco también lo que viene proponiendo el transfeminismo. Quizás lo interesante ahora en particular con el movimiento feminista es que ha logrado, digamos, una masividad a nivel global importante, entonces está forzando a que se replantee estructuralmente en la sociedad un montón de cosas. Lo que hay que quizás evitar, obviamente, es la asimilación sistemática, como pasa con todo, que el sistema asimila las luchas y toma lo que le gusta y lo que no, y construye discursos sobre eso que le sean funcionales, pero que no ataquen a las estructuras bases del sistema. Porque ciertamente la visión transfeminista ataca algunas de las que son los elementos fundacionales del sistema en el que vimos, como por ejemplo la idea de individualidad, porque apunta a la construcción colectiva, y la idea, digamos, de construcción verticalista, distribución verticalista del poder, porque claramente... Neoliberal, digamos, lógicas claro, neoliberales. Claro, porque claramente el transfeminismo está planteando también una horizontalidad y otras formas que a la larga te llevan a todo, te llevan a construir otra forma de economía, te llevan a construir un montón de cosas. En particular, ponernos por las ramas, en el caso del arte, yo creo que ciertamente pensarnos transfeministas va a cambiar algunas de las lógicas que hacen a esta, por ejemplo, en esta reconstrucción post-pandemia. Si seguimos con estas lógicas, podemos quizás pensar en otras formas de distribución y en otras formas de quehaceres que permitan a quienes tienen menos recursos o a aquellos discursos que son más invisibilizados
o que pertenecen a minorías tengan mayor representatividad, y a tener también en consideración la enorme interseccionalidad de opresiones que nos atraviesan y que a veces, no sé, yo soy una persona trans, una feminidad trans, y soy lesbiana, pero no necesariamente por eso soy carente de privilegios. Tengo un montón de privilegios, y puede haber pibitos cis heterosexuales que están en una situación mucho peor por su situación de clase o por la coyuntura en la que viven, el contexto en el que viven. Entonces hay que tener en cuenta todas esas interseccionalidades, y eso es transfeminismo, y eso es la forma, me parece, en la que hay que representar, repensar el arte para construirla y la sociedad en general. Bien, yo aprendo de ustedes en cuanto a las identidades. Debo decir entonces que no creo en un feminismo, sino en una cantidad de feminismos. A su vez, debo reconocer que esas corrientes ideológicas y de militancia no involucran a las mujeres de los pueblos originarios. Pensaría más en la memoria que surge de la tierra, pensaría más en el ejercicio de derechos que viene de la historia de nuestros pueblos, que, dicho sea de paso, somos los dueños de esta tierra. Entonces, pensaría en un empoderamiento que privilegie la energía femenina, ¿no? Pensaría en eso porque es lo que mi pueblo apoya, y nos daría la oportunidad de empoderarnos en la memoria de todas, ¿no? Y creo fervientemente que las mujeres pasamos a cumplir un rol distinto en este momento, absolutamente necesario para debatir violencias que no solamente tienen que ver con el género, sino con el ejercicio de violencia que se hace con la tierra. Pensaría en movimientos de mujeres resistiendo a la megaminería, pensaría en movimientos de mujeres resistiendo el derecho al agua, y pensaría a muchas mujeres haciéndole fuerza a un capitalismo que ya está demostrado que no nos sirve. Para agregar un poquito nada más, porque creo que es impecable lo que dijeron mis compañeras, esto de que sin unión no hay fuerza colectiva, ¿no? En este contexto creo que es lo único que nos puede llegar a reconstruir. Pero sí, también tenemos la capacidad también de escuchar al otro. Es muy importante eso, de escuchar a las compañeras de los pueblos originarios. Es muy importante alzar la voz, y esto, como decías antes, que no es una cuestión individual, sino colectiva, de que podamos entretejernos, y que es de la única manera que podemos. Bueno, muchísimas gracias. Te invito a tomar tu guitarra mientras yo le doy las gracias al CCK y a todos los que han organizado este evento magnífico en su segunda edición de Nosotras Movemos el Mundo, evento al que yo le agregaría la E y pondría Nosotras y Nosotres Movemos el Mundo. Bueno, gracias chicas, y gracias a Liramu también por la invitación. Bueno, este tema es mío, se llama Los pájaros. Es un tema que está en mi disco FDT, que saqué en pleno contexto pandémico, el 25 de julio del 2020. Así que...
pájaros se refugian con tu luz y se expanden en lo azul. Abre el viento a los pájaros después de cargar la cruz, se acompañan hacia el sol de hoy. Amanece enfriándolo. La tibieza encontró el amor de este día que lo transmutó, y a tus alas te las desplegó. Calma el viento a los pájaros, se refugian con tu luz y se expanden en lo azul. Abre el viento a los pájaros después de cargar la cruz, se acompañan hacia el sol de hoy. Abre el viento a los pájaros, se refugian con tu luz y se expanden en lo azul. Abre el viento a los pájaros después de cargar la cruz, se acompañan hacia el sol de hoy. Gracias. Gracias.